Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. A ver, atención todos. Empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía. Alumnos, mamás y papás, brazos arriba, respirando. Ahora, una vez más. ¡Eso! Alisten sus libros, saquen sus cuadernos. Es la hora de aprender. ¡Escuela TV! Bien sentaditos mirando hacia el frente. Súbanle a la radio y aprendan viendo tele. ¡Canal 18! Maestros, mamás, papás. Somos un equipo a todo dar. Súbele a la tele, ponle en el 28. Escuela TV. Escuela TV. Primer grado. Secundaria. Buenas tardes a todos, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Una semana más, una semana menos. Una semana más de vida, una semana menos de clases. Ya dentro de poco vamos a quedar en nuestro receso escolar para descansar un poco de estas clases en Zoom, de estas clases en televisión, pero solo por un momento, porque luego ya sabemos que regresamos a nuestro siguiente ciclo escolar para reforzar primero temas y luego ya, ahora sí, con todo para el siguiente ciclo escolar. Así que vamos a iniciar y como ya sabemos estamos haciendo un refuerzo y una vinculación con los temas de sexto, de primero y encaminados hacia nuestro siguiente ciclo escolar que sería segundo año de secundaria. En este caso ya sabemos que vamos a trabajar con el área de matemáticas. Mi nombre para servirles, Laura Antonia Alfaro Puón y ya sabemos matemáticas primer grado. Recordemos chicos que todavía estamos en contingencia. Hay muchos que ya están muy relajados, que ya salen, que se les olvida el cubrebocas, que ya hacen reuniones, pero chicos, en la medida que ustedes se cuiden, nos cuidan a nosotros. Recordemos que tenemos que seguir con nuestro lavado de manos de 20 segundos mínimo. Si no podemos lavarnos las manos en ese momento, pues hay que utilizar gel antibacterial. Muy bien cubiertas toda nuestra palma de nuestras manos, el dorso, los dedos, las uñas, tratar de mantenerlas cortas. También, chicos, recordemos nuestro cubrebocas y, lo más importante, nuestra sana distancia. Mantener nuestra sana distancia es algo primordial. Recordemos que las gotas de saliva brincan o vuelan mucho. Por lo tanto, hay que tener esa situación de cuidar nuestra sana distancia y, sobre todo, tratar de no estar en áreas cerradas con mucha gente. ¿Sí? Menos gente es mayor probabilidad de no contagiarnos, ¿sí? Y sigamos cuidándonos. Muy bien, aparte de cuidarnos, bueno, ya sabemos que tenemos que utilizar ciertos materiales en nuestra asignatura. Tenemos que utilizar pues nuestro cuaderno de trabajo. Ese es esencial para nosotros. Nuestros lápiz, colores, plumas, etcétera. Nuestro libro de texto de consulta. También nuestra calculadora para hacer procesos rápidos. Ya sabemos que todo lo que viene siendo operaciones básicas, pues la calculadora los podemos sacar fácilmente, pero es primordial que nosotros los practiquemos. Un tip, chicos. Cuando yo sé que están en primero y que todavía les faltan segundo y tercero para estar pensando en la preparatoria, pero déjenme les digo que para el examen de ingreso a la preparatoria no les permiten usar calculadora. Y a veces vamos un poquito oxidados en la rapidez en las operaciones. Por eso es preferible hacer nosotros mismos nuestras operaciones y la calculadora utilizarla más para rapidez en los procesos o para verificar resultados. Muy bien. Y ahora sí, vamos a utilizar nuestro juego de geometría porque hay que hacer trazos sencillos, pero sí es importante que los sepamos utilizar. Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son los aprendizajes esperados. En sexto grado de primaria era, el tema es magnitudes y medidas y el aprendizaje esperado era calcula el perímetro de polígonos y del círculo, calcula y compara el área de triángulos y cuadriláteros mediante su transformación en un rectángulo. Eso era en sexto de primaria. Primero de secundaria, ¿qué es?
calcular el perímetro de polígonos y del círculo y áreas de triángulos y cuadriláteros, desarrollando y aplicando fórmulas. O sea que ahora sí vamos a utilizar fórmulas. Sí, desde la primaria utilizamos fórmulas, es decir, hacemos uso del álgebra, porque déjenme les digo que las fórmulas utilizan álgebra. ¿Cómo que álgebra, maestra? Sí, operaciones básicas entre números y variables. ¿Variables por qué? Porque varían su valor dependiendo de de la figura geométrica en la cual estemos trabajando. Y de hecho, aquí voy a hacer una puntuación. Ahorita me equivoqué y dije cuerpos geométricos. Hay una diferencia muy grande entre cuerpo geométrico y figura geométrica. Figura geométrica tiene 2 dimensiones, largo y ancho. Cuerpo geométrico tiene 3 dimensiones, largo, ancho y altura o profundidad. No se nos olvide eso. Muy bien. Entonces vamos a trabajar y ya sabemos que lo primero son los conocimientos previos. A ver, aquí yo ya hago mi pregunta y mi respuesta para los chicos de radio. Un saludo a todos ellos. Ellos no pueden ver la respuesta. Los chicos de Facebook, de YouTube y de televisión sí la pueden ver. Dice, ¿qué es una figura geométrica plana? Bueno, pues es la representación de un conjunto de puntos en un plano geométrico. Maestra, me dejó igual. Bueno. Si nosotros pudiéramos observar en un microscopio una línea, nos daríamos cuenta que esta está formada por muchos puntos microscópicos. Entonces, una figura geométrica plana está delimitada por esos puntos. Ahora, para que tenga una figura plana tengo que tener al menos 3 lados, ¿sí? 3 líneas. Si no tengo 3 líneas, no puedo formar una figura geométrica. Con 2 líneas no puedo, con una línea tampoco. Tiene que ser a partir de 3. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Sabes lo que significa la palabra polígono? Bueno, esta es una palabra que es compuesta. Poli significa muchos y gono significa ángulos. Entonces, polígono significa muchos ángulos. ¿Muchos cuántos, maestra? Pues a partir de 3 ya son muchos, ¿sí? Entonces, a ver, maestra, ¿eso me quiere decir que un triángulo es un polígono? Sí. Lo que pasa es que normalmente decimos triángulos, cuadriláteros y polígonos. Y a los polígonos les decimos que son las figuras que tienen 5 lados o más. Bueno, desde triángulo y cuadrilátero también son polígonos, ¿de acuerdo? Entonces, no se les olvide. Poli significa muchos, gono significa ángulos. Polígono significa muchos ángulos. Siguiente pregunta. Entonces, ¿qué es un polígono? Bueno, es una figura geométrica de forma cerrada que posee 3 o más lados, ángulos y vértices. Lados son los de la orilla. Ángulos son los que se forman por dentro de la figura. O sea que hay ángulos por fuera, sí, esos se llaman ángulos externos, pero no los vamos a ver. Y por último, vértices. En las figuras geométricas, los vértices es el punto donde se unen 2 lados. ¿De acuerdo? Muy bien, continuemos. ¿Cuáles son los tipos de polígonos que conoces o que conocemos? Bueno, los más básicos de 3 lados son los triángulos. 3 ángulos, pues la abertura que existe entre 2 líneas. Entonces, los triángulos tienen 3 ángulos y podemos clasificarlos. Bueno, yo aquí traigo una imagen con varios tipos de polígonos. En este caso, tenemos uno de 4 lados, que es el cuadrado, de 5 lados, el pentágono, de 3 lados, el triángulo. Aquí tengo otro de 4 lados. Maestra, si ya puse uno de 4, ¿por qué vuelvo a poner otro de 4? Bueno, porque el de arriba es un cuadrado, el de abajo es un romboide. A ver, si ubicamos, acá tengo otro de 4 lados, este se llama rombo. Acá tengo otro de 4 lados, es un rectángulo. Y más abajo tengo otro de 4 lados, maestra, pues son muchos de 4 lados. Bueno, ese se llama trapecio, maestra. Y todos esos de 4 lados, ¿no les puedo decir a todos rectángulos o a todos decirles cuadrados? No, porque esos tienen una especificación. Los de 4 lados se llaman cuadriláteros, cuadri de 4, láteros de lados. Y triángulos, pues 3 ángulos, 3 ángulos. Maestra, ¿y por qué los de 4 lados no se llama cuadriángulos? Pues no, porque es un poco complicado. Pudiéramos decirles así, pero la clasificación es cuadriláteros. Todas las figuras que tienen 4 lados, sean regulares o no sean regulares, se llaman cuadriláteros.
Muy bien. Entonces, también ya tenemos otras, como por ejemplo, de 6 lados, que es el hexágono, y de 7 lados, el heptágono, y así sucesivamente. Muy bien. Maestra, para los chicos de radio no lo ven, pero los los de televisión, sí podemos ver que ahí hay un intruso que no tiene lados, maestra, es un círculo. Ese no tiene lados. Bueno, déjenme les digo que el círculo también es un polígono, pero es un polígono de lados infinitos, ¿sí? Ahorita más adelante les voy a decir en qué clasificación ingresa el círculo. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a clasificar desde el más bajo. El más bajo es el triángulo. El triángulo podemos clasificarlo según la medida de sus lados en equilátero, isósceles o escaleno. Equilátero tiene 3 lados iguales, equi = látero lados, iguales lados. Isósceles, que tiene 2 lados de igual medida y uno desigual, y el escaleno, en el cual ninguno de sus lados mide lo mismo. También tenemos el acutángulo. Acutángulo, ¿qué significa? Significa ángulos agudos. En este caso, los acutángulos son los triángulos que sus 3 ángulos son agudos, es decir, miden menos de 90 grados. Y tenemos, en este caso, que todos los acutángulos pueden ser equiláteros, isósceles o escaleno. Tengo ejemplos en los 3. Bueno, también tengo rectángulos. Bueno, triángulo rectángulo se llama así porque tiene un ángulo recto. Maestra, ¿un ángulo recto es el de 90 grados? Sí. ¿Puedo tener más de un ángulo recto en un triángulo? No. Recordemos que ya habíamos hecho una demostración en la cual la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. Entonces, si yo ya tengo un ángulo de 90 grados, no puedo tener otro porque ya esa suma nos daría 180 y nos faltaría un tercer ángulo. Por eso solo puede haber un ángulo recto en un triángulo. Entonces, un triángulo rectángulo puede ser isósceles o puede ser escaleno. Y por último, el obtusángulo. Obtusángulo, ¿a qué se refiere? A que tiene un ángulo interno que es obtuso, es decir, mide más de 90 grados, pero menos de 180. Es decir, aquí tenemos el ejemplo. Uno de sus ángulos es obtuso y los otros 2 son agudos. Vamos a irnos a una pausa y vamos a regresar para continuar con nuestro tema del día de hoy. No se alejen mucho, ahorita regresamos. Escuela TV, primer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. Seguimos reforzando tu aprendizaje y por eso Secretaría de Educación de Nuevo León, Canal 28 y Radio Nuevo León amplían horarios de Escuela TV. Lunes a viernes, 6 de la tarde, tercero de secundaria. Hay que reforzar lo aprendido, a distancia, pero más unidos que nunca. Express Aeropuerto, estación del Metro Y. Su recorrido inicia a las 4 de la mañana y concluye a las 11 de la noche de lunes a domingo. Unidades con Wi-Fi y cargadores USB. Tarifa 15 pesos pago en efectivo, 13 pesos con tarjeta feria y 9 pesos con 51 centavos con preferente. Nueva ruta Express Aeropuerto Y. Una opción de traslado más completa, más rápida y más económica. Gobierno de Nuevo León. Es tu pase VIP al automovilismo mundial. Los autos más veloces, los pilotos más reconocidos, la emoción y adrenalina corren a toda velocidad. Móvil 1, domingo 12 del mediodía. Canal 28, la televisión de todos. Bienvenidos a una reunión virtual, en donde tu opinión joven es valorada por especialistas. ¿Qué tienes que hacer? Solo una cosa. Abre tu micro. Domingo, 12:30 de la tarde.
Canal 28, la televisión de todos. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV. Primer grado. Secundaria. Listos, chicos. Acuérdense que tenían que lavarse sus manos 20 segundos mínimo o utilizar gel y no acercarnos a las fuentes de calor para evitar lo que es algún accidente por el calor y el gel. Acuérdense que el gel tiene base alcohol. Muy bien, entonces continuemos. Ahora vamos con los cuadriláteros. Como dijimos, los cuadriláteros son figuras que tienen 4 lados. Y en este tenemos una clasificación, es decir, es una familia. Así como los triángulos eran escalenos, isósceles, escaleno, esa es la familia de los triángulos. Bueno, en los cuadriláteros también tienen una familia. A ver, ¿quiere decir que tienen hijitos, maestra? No, es sencillamente que tienen unas ramas. Veamos, los cuadriláteros pueden ser paralelogramos, trapecios o trapezoides. Dentro de los paralelogramos significa que tienen lados paralelos, pero ojo, lados paralelos 2 a 2, significa 2 pares de lados paralelos. ¿Cuáles pudieran ingresar ahí? Pues muy sencillo, los cuadrados, los rectángulos, los rombos y los romboides. ¿Por qué esos, maestras? Si se fijan, por ejemplo, ubiquémonos en un cuadrado, el lado de arriba con el lado de abajo son paralelos y de igual medida. El lado izquierdo y el lado derecho también son paralelos entre sí de igual medida. Es decir, los cuadriláteros que son paralelogramos tienen 2 pares de lados paralelos. Muy bien. Después tenemos a los trapecios. Los trapecios también tienen lados paralelos, pero solo 2, es decir, un par. El de arriba, la base, en este caso siempre nos ubicamos la base mayor y la base menor. Ahorita voy a hacer una aclaración con los trapecios. Entonces, por último, tenemos a los trapezoides. Los trapezoides también tienen 4 lados, pero en este caso, esos no tienen un patrón, es decir, no tienen las mismas medidas en los 4 lados. Bueno, entonces, vamos a ver de los trapecios que estos tienen una familia aparte. Los trapecios los vamos a clasificar en lo siguiente, trapecio isósceles. El trapecio isósceles proviene de un triángulo isósceles, es decir, imagínense el triángulo isósceles, lo parten en cierta, valga la redundancia, parte de la altura, que con una línea que sea paralela a la base. Bueno, ahí vamos a tener, y que sea con respecto a las líneas que son de igual medida, bueno, ahí vamos a tener un trapecio isósceles porque sus 2 lados que no son paralelos van a tener la misma medida y eso va a provocar que los ángulos de la base tengan igual medida y los ángulos que están pegados a la base menor también sean de igual medida. Bueno, luego tenemos al trapecio rectángulo. El trapecio rectángulo, como su nombre lo dice, tiene ángulos rectos. En este caso sí puede tener 2 ángulos rectos. Después tenemos al trapecio trisolátero. ¿Cuál es ese, maestra? El trapecio trisolátero, como lo dice, tiene 3 lados de igual medida, ¿sí? Y por último, el trapecio escaleno, en el cual sí tiene lados paralelos, pero ninguno de ellos tiene la misma medida. Veamos ahora, el deltoide. Maestra, eso está muy raro ese nombre. Bueno, el deltoide también es una figura geométrica. ¿Alguna vez han volado un papalote? Bueno, el papalote es un deltoide. El papalote se parece al rombo, pero 2 de sus lados son más largos y 2 de sus lados son más cortos, de tal manera que está alargado, imagínense, al papalote. Ese es un deltoide. Y también puedo tener lo contrario, es decir, que el punto del lado, de los 2 lados que sean menores, en lugar de estar hacia arriba, se vaya hacia adentro de la figura, de tal manera que parece una punta de flecha. La punta de flecha, pero que las líneas, que no se forme un triángulo, sino que se forme un pico en medio, bueno, ese también es un deltoide, ¿sí? Bien, veamos ahora clasificación de polígonos.
Otra vez clasificación de polígonos, maestra. Bueno, tenemos polígonos que son regulares y polígonos que son irregulares. Dentro de los polígonos regulares tenemos a los polígonos de lados rectos, que son a todos los que mencioné ahorita, que vienen siendo el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, el heptágono, siempre y cuando tengan la misma medida. Y estos son polígonos de lados rectos. Eso quiere decir que sí tenemos a polígonos de lados curvos. ¿Quiénes entran ahí? Pues ahí entran los círculos y los óvalos. Los círculos, por ejemplo, sería cuando nosotros tenemos un balón de básquet. Por ejemplo, imagínense que el balón de básquet está húmedo, está mojado, y lo hacemos botar y se va a formar un círculo en el piso. Bueno, ese es un círculo. También tenemos el óvalo. ¿Cuál sería un ejemplo de un óvalo? Si lo vemos nada más de perfil, sería, por ejemplo, en un deporte muy famoso, que hay algunos a los que les cae mal, pero por ahí juega uno que se llama Tom Brady. A mí me gusta más uno que se llama Ben Roethlisberger. ¿Saben de qué deporte estoy hablando? De fútbol americano. Bueno, el balón de fútbol americano es un ovoide. ¿Por qué? Porque hace referencia a un óvalo, ¿de acuerdo? Y el círculo hace referencia, en este caso, al balón de soccer, al balón de vóley, al balón de básquetbol, a una pelota de tenis, a una pelota de béisbol, aunque déjenme les digo que en la pelota de béisbol las costuras hace que no nos quede exactamente la forma del círculo, pero también hace semejanza a esa figura. Bueno, entonces ya por último vamos a hacer nuestra clasificación, nuestro resumen de nuestra clasificación. Y tenemos polígonos de lados rectos, entran los triángulos, los cuadriláteros, los trapecios, los paralelogramos y los polígonos regulares de 5 o más lados. Y dentro de los polígonos curvos tenemos al círculo y a la elipse u óvalo. Así se llama, elipse u óvalo. Lo conocemos más por óvalo, pero su nombre oficial es elipse. ¿Se acuerdan que a veces tenemos nombre oficial y un apodo? Bueno, en este caso es elipse, su nombre oficial, pero también lo conocemos por óvalo. Muy bien. Ahora vamos, sí, a lo que es el perímetro y el área de un polígono. Con respecto al perímetro, ¿recuerdan qué es el perímetro? El perímetro es el contorno o periferia de una figura o superficie. Contorno, orilla, toda la parte de la orilla, eso viene siendo el perímetro. Bueno, ¿y cómo obtengo el perímetro de un polígono? Bueno, cuando es un polígono que no es regular, pues lo que voy a hacer es sumar todas las medidas de sus lados. Y si por el contrario es un polígono regular, pues entonces, como se repiten las mismas medidas, lo que voy a hacer es tomar una de las medidas y la voy a multiplicar por el total de lados que tenga mi polígono. Por ejemplo, si tengo un pentágono y es regular y uno de sus lados mide 10 centímetros, pues sencillamente multiplico 10 por 5. Y ahí nos daría que ese polígono, ese pentágono, tiene 50 centímetros de perímetro. Muy bien. Bueno, y con respecto al área, maestra, bueno, el área es la superficie delimitada por el perímetro de una figura. A ver, si tengo ese pentágono, la orilla sería el perímetro, pero todo lo que quede encerrado dentro de todas esas líneas que forman el pentágono sería la superficie o área. Bueno, ¿y cómo encuentro el área de un polígono, maestra? Bueno, lo encuentro multiplicando el perímetro por el apotema y el resultado dividirlo entre 2. A ver, en ningún momento mencionó al apotema, maestra. ¿De dónde sale el apotema? Muchos no lo conocen, nada más dicen, pues la fórmula dice perímetro por apotema entre 2 y ya, tal cual, me la aprendí. Pero hay que saber de dónde sale el apotema, porque a veces en unos problemas no nos dan la medida del apotema y no sabemos a qué se refiere. Bueno, aquí les voy a decir de dónde proviene lo que es el apotema. Vamos a imaginarnos, bueno, para los chicos de radio tengo un pentágono, un hexágono y un octágono en la pantalla. Esas figuras geométricas las tengo divididas en triángulos, ¿sí?
¿Cómo los dividí en triángulos? Muy sencillo. Se marca el centro de la figura geométrica y a partir de ese centro se mandan líneas o se trazan líneas que van desde el centro hacia cada uno de los vértices, de tal manera que se forman esos triángulos. Ahora, déjenme les digo un secreto. Cada uno de esos triángulos tienen igual medida, es decir, son triángulos congruentes, tienen exactamente las mismas medidas de lados y de ángulos. ¿Cómo estoy segura de eso, maestra? Muy sencillo, como es un polígono regular, pues la medida de su base es la misma para todos los triangulitos que se formaron. Y del centro a cada uno de los vértices también es la misma medida. Por lo tanto, los triángulos que se forman dentro son congruentes. En cualquier figura se forman triángulos isósceles, en cualquier polígono, al momento de hacer esto que les estoy diciendo. Solo en el hexágono, los triángulos que se forman son equiláteros, es decir, todos sus lados miden lo mismo. Y entonces el apotema, ¿qué es, maestra? Bueno, de esos triangulitos que se formaron, el apotema es la altura de cada uno de esos triangulitos. Así es como determino qué es el apotema, ¿de acuerdo? Entonces, el apotema, como es la altura de cada uno de esos triangulitos que se formaron, pues la encuentro midiendo del centro del triángulo hacia el centro del polígono. Y ese es el apotema en cada uno de nuestros polígonos. ¿Saben qué, chicos? Ya llegó el momento de la siguiente pausa. Vamos a la pausa y regresamos en un momento más. No se alejen mucho, que esto todavía continúa. Escuela TV. Primer grado. Secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. El sábado a las 12 del mediodía te esperamos en Palabra de Mujer para que conozcas a Catalina Martínez y por qué decide dedicar 30 años de su vida a acompañar a otras personas en su desarrollo personal. Palabra de Mujer, 12 del mediodía, Canal 28, no te lo pierdas. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Escuché que tenemos que llevar a los niños a vacunarse contra el sarampión y la rubiola. ¿Ah, sí? Pues ya veo que se están preparando. Pues sí, ya vámonos. Vámonos. Todas las niñas y niños de 1 a 4 años de edad recibirán una dosis adicional de vacuna para protegerlos contra el sarampión y la rubiola. Llévalos con su cartilla nacional o tu unidad de salud más cercana. Por su salud, vacúnalos. Secretaría de Salud. Seguimos reforzando tu aprendizaje y por eso, Secretaría de Educación de Nuevo León, Canal 28 y Radio Nuevo León amplían horarios de Escuela TV. Lunes, miércoles y viernes, 10 de la mañana, preescolar, inglés y lengua de señas mexicana. Hay que reforzar lo aprendido, a distancia, pero más unidos que nunca. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, primer grado, secundaria. Chicos, bienvenidos de nuevo.
Ya regresamos. Acuérdense, yo sé que soy muy incisiva y muy insistente, pero hay que cuidarnos. Lávense sus manos, mínimo de 20 segundos. No se olviden del gordito y de las muñecas. Hay que lavarnos, por favor, esas manitas lo más seguido. Y si no, utilizar gel y no acercarnos a la estufa, por favor. Veamos, dijimos que teníamos los polígonos de lados curvos, en los cuales tengo en la clasificación al círculo y a la circunferencia. A ver, maestra, ya me confundió qué es el círculo y la circunferencia. Bueno, el nombre es círculo, pero en este caso la circunferencia es la orilla del círculo. Es decir, la circunferencia es el perímetro del círculo y el círculo es el área o superficie delimitada precisamente por la circunferencia. Ok, otra vez. Circunferencia es el perímetro. Círculo es la superficie que está dentro de esa circunferencia. Muy bien, entonces, ¿cómo obtenemos el perímetro y el área de un círculo? Muy sencillo, multiplicando la medida de su diámetro. ¿Se acuerdan qué es el diámetro? El diámetro es la cuerda más larga que puedo trazar dentro de una circunferencia, de un círculo, perdón, y pasa exactamente por el centro de él. Ese es el diámetro. Bueno, lo voy a multiplicar por el valor de pi. Pi es un valor infinito. Es decir, maestra, a mí siempre me han dicho que mide 3.14 o 3.1416. No, en el 3.14 lo estamos truncando, es decir, estamos cortando el número. Y en 3.1416 lo estamos redondeando, porque realmente es 3.1415, 90 y tantos, etcétera, etcétera. Y no tiene fin, es un número infinito y no es periódico. Bueno, ¿y el área cómo la encuentro? Pues el área la encuentro multiplicando pi por el valor del radio, es decir, del centro a cualquier punto de la circunferencia, elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan que les dije que era el perímetro? ¿Cómo se llama? Se llama circunferencia. No se les olvide, es diferente circunferencia que círculo. Muy bien, entonces vamos ahora sí a lo bueno. Vamos a resolver unas situaciones problemáticas. Traigo un problemita que a muchos no les va a gustar, pero está bonito. Dice, el equipo de fútbol femenil de Tigres debe remarcar de blanco la orilla de su cancha de juego para la gran final del torneo de clausura 2021. ¿Alguien se acuerda quién ganó? Yo sí me acuerdo, pero los camarógrafos, como están un poquito ocupados, ni me han escuchado. Es que déjenme les digo un secreto, uno es Rayado y el otro es Tigre. Así que por eso están ahorita en sus asuntos. Pero resulta que ganaron los Tigres, o las Tigres en este caso. Bueno, en este caso disputan en su estadio contra las Chivas esa gran final. Si la cancha mide de largo 120 metros y de ancho 90 metros, ¿cuál será el total del perímetro de la cancha a remarcar? Y otra, ¿cuál es el total de la superficie de pasto de la cancha en la que jugarán la gran final ambos equipos? Veamos. Para resolver un problema, muchos le dicen es un problema razonado, maestra. Todos los problemas se razonan para poder resolverlos. O sea, todos los problemas los tenemos que pensar. En este caso es un problema con texto. Muy bien, veamos. Lo primero es imaginarme de qué estoy hablando. Estoy hablando de una cancha de fútbol. Ahora, ¿qué me dan de ese dibujo, de esa imagen que es la cancha de fútbol? Bueno, pues yo sé que una cancha de fútbol tiene forma de rectángulo. ¿Qué más? Pues mide de base 120 de largo y de ancho o de altura mide 90 metros. ¿Cómo le hago para encontrar el perímetro? Pues muy sencillo. Yo sé que esta base mide 120. ¿Cuánto medirá el lado contrario? Pues también mide 120. Si este lado mide 90, el lado contrario mide 90. Por lo tanto, para encontrar el perímetro, pues sencillo, los datos son base, altura y me piden el perímetro. La fórmula es 2 veces la base más 2 veces la altura o 2 veces el largo más 2 veces el ancho. La sustitución significa poner los valores que me dan. Yo siempre, cuando resuelvo problemas, procuro hacer este cuadro, porque así tengo una estructuración al momento de resolver mis problemas. Entonces, pues sustituyo y sería 2 por 120 más 2 por 90. Hago mis operaciones. 2 por 120 son 240 y 2 por 90 son 180. Hago mi suma y me quedarían 240 más 180 igual a 420. Y entonces el perímetro mide
420 metros. Eso es lo que tienen que marcar. Ya ven, bueno, no sé, alguna vez he acompañado a mi esposo a sus juegos de fútbol. Iba un muchacho o un señor con un palo y abajo un bote y van marcando con cal toda la orilla. En profesional no sé cómo lo marque, no sé si a pintura o qué sea, pero también hay que marcarlo. Bueno, aquí nos están pidiendo solo el perímetro, pero recuerden que una cancha de fútbol tiene también área grande, también tiene área chica, que viene siendo por donde está el punto para meter el penal, ¿sí? Y la portería. Y en medio tiene una línea y un círculo, es el círculo central. Ahorita vamos a hablar de él en otro problema. Bueno, también nos pedían el área. ¿Cómo encuentro el área? Bueno, otra vez, ¿qué datos me dieron? Me dieron la base, la altura o largo y ancho, y quiero el área. ¿Cómo encuentro el área de un rectángulo? Pues utilizo la fórmula área igual a base por altura. En este caso la sustitución sería área igual a 120 por 90. ¿Se acuerdan que los paréntesis en matemáticas significan multiplicación? También recuerden que ya no utilizamos el signo de por para la multiplicación, a menos de que la pongamos de forma vertical. Entonces, en mis operaciones, si se fijan aquí, si uso la X, serían 120 por 90, nos dan 10.800. Entonces, el área total donde van a correr esas jugadoras, que son 11 de un equipo, 11 del otro, más la árbitro que va a andar atrás de ellas, pues van a correr, tienen un área para recorrer de 10.800 metros cuadrados. Así de grande está una cancha profesional de fútbol soccer. Bueno, resulta que tengo una siguiente situación problemática. En esta me dicen que se debe de remarcar el círculo central, que es el que les mencionaba ahorita, de la cancha del problema anterior. ¿Se acuerdan cuánto medía? 120 por 90. Y si el radio de esta mide 9.15, ¿el radio de quién? Pues el radio del círculo que se forma en el centro de la cancha de fútbol. ¿Cuál será el total de la circunferencia a remarcar? Acuérdense, circunferencia es el perímetro. ¿Cuál es el total de la superficie de pasto delimitada por la circunferencia del círculo central? Es decir, si yo tengo mi círculo, mi área central, van a remarcar con blanco todo lo que es la orilla, es mi circunferencia, pero también me piden cuál sería el pasto que cubre esa circunferencia, es decir, el círculo central. Bueno, aquí nos dan específicamente que tomemos el valor de pi como 3.14. Cuando no nos dicen, tomamos 3.14 o 3.16, dependiendo de la instrucción que nos dé nuestro maestro. Bueno, entonces, ¿cómo lo resolvemos? Nuevamente les digo que hay que imaginarnos de qué nos habla. En este caso, pues sí, es una cancha de fútbol, pero hay que saber que en medio hay un círculo central. De ese círculo central es de donde me están diciendo que el radio mide 9.15 metros. Ahora bien, voy a hacer mi estructuración para encontrar primero el perímetro de ese círculo. Y recordemos que el perímetro es la circunferencia. Bueno, ¿qué datos tengo? Tengo el radio, que son 9.15, tengo el valor de pi, que son 3.14, y tengo que el perímetro o circunferencia es lo que voy a encontrar. Ojo, porque en la fórmula tengo perímetro igual a circunferencia igual a pi por diámetro. Pero yo no tengo el diámetro, maestra. ¿Cómo le voy a hacer? Muy sencillo. El diámetro es igual a 2 veces el radio. Y como a mí dentro de los datos que me dan el valor del radio, pues sencillamente diámetro es igual a 2 por radio. En la sustitución, pues sería multiplicar 3.14 por 2 veces el radio, que son 2 por 9.15. Hago mis operaciones, 9.15 por 2 son 18.3. Y luego eso lo multiplico por 3.14, que es el valor de pi que me indicaron, y me da 57.462. Entonces, ¿cuánto mide de circunferencia? Pues mide 57.462 metros. ¿Podemos cortarle y quitarle ese 2, maestra? Sí, porque nosotros estamos acostumbrados a medir en metros y centímetros, de tal manera que aquí son 57 metros con 46 centímetros. Muy bien. Continuamos ahora con lo siguiente que nos pidieron. ¿Se acuerdan qué fue lo que nos pidieron? Pues nos pidieron encontrar el área del pasto que cubre esa circunferencia, es decir, el círculo. Entonces,
Nuevamente, ¿qué datos tengo? Tengo el radio, que son 9.15, tengo el valor de picos, que son 3.14, y me piden el área. ¿Cuál es la fórmula? ¿Se acuerdan? Pues la fórmula es área igual a pi por radio al cuadrado. La sustitución sería área igual a 3.14 por 9.15 al cuadrado. ¿Alguien se acuerda qué significa elevar al cuadrado? Por si acaso no lo recuerdan, elevar al cuadrado significa multiplicar un número por sí mismo 2 veces. En este caso vamos a multiplicar 9.15 por sí mismo 2 veces, es decir, 9.15 por 9.15. Y entonces mis operaciones serían 9.15 por 9.15 nos da 83.7225. Tengo muchas decimales, maestra. Bueno, de preferencia tomarlas todas. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa respuesta? Bueno, eso lo voy a multiplicar por el valor de pi, porque eso solo fue el radio al cuadrado. Al multiplicarlo por 3.14 nos queda 262.88865. Y maestra, ¿esa va a ser el área? Pues muy sencillo. Aquí podemos cortarle para que solo me queden 2 decimales y me quedaría 262.88 metros cuadrados. Recordemos que estamos truncando porque estoy cortando, pero es muy importante que sepamos hacer nuestras operaciones. Chicos, última pausa. Regresamos en un momento, no se alejen. Escuela TV, primer grado, secundaria. Seguimos reforzando tu aprendizaje y por eso Secretaría de Educación de Nuevo León, Canal 28 y Radio Nuevo León amplían horarios de Escuela TV. Lunes a viernes, 5 de la tarde, segundo de secundaria. Hay que reforzar lo aprendido, a distancia, pero más unidos que nunca. Tecnológica Bilingüe Franco-Mexicana de Nuevo León tiene para ti carreras de alta calidad académica. Estudia técnico superior universitario en energías renovables y técnico superior universitario en mecatrónica. No lo pienses más y realiza tu preinscripción del 17 de mayo hasta el 11 de agosto. Para más información, visita www.utecfrancomexicana.mx o llama al 81 10 89 68 63, Secretaría de Educación. Gobierno de Nuevo León. Bienvenidos a un pueblo en donde todos tenemos las mismas oportunidades. Bienvenidos a Quipatla. Sábado 10:30 de la mañana. Por Canal 28. Este sábado en punto de la 1, acompáñanos porque tendremos un programa especial que viva el teatro. Nos acompaña Dulce María Arenzana promoviendo la obra La Marrana de Don Simón. Así que ya lo sabes, sábado en punto de la 1, te invito un cafecito. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, primer grado, secundaria. Hola de nuevo, chicos, última pausa, así que vamos a echarle muchas ganas, vamos a resolver otros 2 problemitas y vamos a terminar por el día de hoy. ¿Y qué creen? No me lo van a creer, pero hoy voy
perfecto con el tiempo. Es decir, yo creo que me va a sobrar un poquito de tiempo. Por ahí dicen unos que cuente un chiste, pero me puse a pensar y dije, yo no conozco chistes, conozco anécdotas, a lo mejor alguna les puede interesar, pero vamos a ver con el tiempo, a ver si al final puedo contar algo. A ver qué se me viene a la mente. Ok, situación problemática. La empresa de diseño gráfico donde trabaja Marlene debe colocar una señal de alto muy grande en la carretera Monterrey-Tampico. ¿Alguna vez han ido a la playa Tampico? Bueno, ¿y por carretera? Bueno, pues resulta que la carretera ahora ya está magnífica porque ahora es de 3 carriles a partir de Linares. Pero resulta que hay una cierta parte, ya estando en el lado de Tamaulipas, en la cual suben una loma, un cerro, y luego bajan. Y precisamente donde bajan hay unas vías de tren y la persona que no está muy familiarizada con esa carretera, pues no sabe que están esas vías y puede venir el tren y puede ocurrir un gran accidente, o 2, pues pasan muy rápido y pudiera de igual manera ponchárseles alguna llanta por el trajín o los brincos con las vías. Entonces, han decidido colocar una señal de alto muy grande. ¿Conocen la señal de alto cómo es? Ahorita la voy a poner en imagen y ahorita se las describo para los chicos de radio. Dice, pues los conductores de los autos no ven con tiempo el señalamiento actual, pues está muy pequeño. Si el señalamiento tiene forma de octágono regular, aquí viene la forma del señalamiento, y mide por lado 90 centímetros y de altura 217.28 centímetros, ¿cuál es la medida de su perímetro? Otra vez, la orilla del contorno de la figura. ¿Y cuál es la longitud del apotema? ¿Se acuerdan qué es el apotema? El apotema es la altura del triangulito que se forma adentro del octágono. Ahorita se los volvemos a verificar cómo. Y por último, ¿cuál es el área total que cubre dicho señalamiento? Son 3 cosas lo que nos están pidiendo en este problema. Empecemos. Primero, aquí tenemos nuestra figura del alto, es un octágono y nos dicen que es regular. Eso quiere decir que es de 8 lados y los 8 lados miden lo mismo. Bueno, ya tengo mi figura y las medidas que me dan, pues es el lado, uno de los lados mide 90, como es regular, todos sus lados miden 90, y me dan la altura del total de la figura, que son 217.28 centímetros, que en total son 2.17 metros. Muy bien, ¿qué hago con esos datos, maestra? ¿Se acuerdan que estoy estructurando cómo resolver un problema? Bueno, la forma en que estructuramos el problema es muy importante para poder resolverlo porque vamos marcando una pauta. Es decir, primero me imagino de lo que me están hablando. Si lo puedo trazar o dibujar, pues es muy importante, porque así ya es más fácil para mí, para nuestro cerebro, verificar qué es lo que voy a hacer. Después tengo que sacar los datos. Una vez que tengo los datos y veo qué me piden, pues busco con qué lo voy a resolver, que es dependiendo de lo que me pidan. Por ejemplo, en el primero que vamos a hacer, me piden el perímetro, por lo tanto voy a buscar la fórmula del perímetro, en particular del octágono. Luego, sustitución, es decir, sustituyo los valores de los datos en la fórmula. Luego hago las operaciones y por último encuentro el resultado. Es muy importante estructurar, porque eso nos ayuda a resolver más pronto nuestra situación problemática. Muy bien. Entonces los datos es, un lado mide 90 centímetros, la altura total es 217.28 y me piden el perímetro. ¿Se acuerdan de la fórmula? Bueno, en este caso es cuánto mide un lado por el total de lados. El total de lados son 8, entonces sería perímetro igual a 8 por lado. Y la sustitución sería 8 por 90. Y eso está muy sencillo, 8 por 90 o 90 por 8 son 720, por lo tanto el perímetro de mi octágono son 720 centímetros, es decir, si me lo pidieran en metros, serían 7.2 metros. Bueno, ahora veamos, ya encontramos lo que es el perímetro, pero ahora me piden el apotema, ¿se acuerdan? La altura que hay del triángulo que se forma con el centro y los vértices. Bueno, nuevamente, dentro de los datos, ahora puedo agregar el dato que encontré, que es el perímetro. Dice, lado 90 centímetros,
Altura 217.28 centímetros, perímetro 720 centímetros y lo que me piden es el apotema. Para los chicos que nos pueden ver, si se fijan, la A viene en minúscula. ¿Por qué no viene en mayúscula? Pues para distinguir apotema de área. Área siempre la escribimos como en una A mayúscula y apotema con una A minúscula. Muy bien. La fórmula, maestra, yo no tengo ninguna fórmula para encontrar el apotema de un polígono. No, pero tengo la fórmula para encontrar el área. Maestra, ¿esa me va a servir? Pues pudiera ser. Vamos a ver, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Vamos a utilizar área igual altura sobre 2. Maestra, ¿esa de dónde lo sacó? Bueno, si nos acordamos de nuestra figura geométrica, en esa nos dieron cuánto mide un lado, pero también nos dieron la altura total. Y la altura va del centro de uno de sus lados al centro del lado contrario, de su lado paralelo. Por lo tanto, eso sería la altura de los dos triángulos que están encontrados. Y en medio, ¿qué va? Pues va el centro. Entonces, ¿eso quiere decir? Pues muy sencillo, el apotema va a ser la mitad de la altura. Entonces, pues muy fácil, la altura va a ser igual a 217.28 entre 2. Y al hacer la operación me quedan 108.64, por lo tanto, el apotema mide 108.64 centímetros. Maestra, ¿por qué resolvimos así y no encontramos mejor primero el área? Pues muy fácil, porque nos hacían falta precisamente el apotema para encontrar el área. Entonces hay que estructurar y hay que ver qué puedo resolver primero cuando me dan un problema razonado. Bien, veamos entonces. Ahora sí, por último, me piden el área. El área, nuevamente mis datos, le agrego el apotema porque ya lo tengo. Y mi fórmula, que ya la conozco, es área igual a perímetro por apotema entre 2. El perímetro fue lo primero que encontré, que fueron 720 centímetros. Ah, algo muy importante. Tengo que verificar que todas las unidades de medidas estén en la misma. Es decir, si se fijan aquí todos son centímetros. Si alguno de ellos viniera en metros, en kilómetros, en decímetros, etcétera, pues tendría que transformarlos a la unidad correspondiente de la respuesta. En este caso son centímetros. Muy bien, la fórmula ya la tenemos y la vamos a sustituir con los valores que tengo. Es decir, el perímetro son 720, que fue lo primero que encontré. El apotema son 108.64, que fue lo segundo que encontré. Y eso lo dividimos entre 2. Podemos hacer las operaciones en la calculadora para hacerlo más rápido o podemos hacerlas a mano, como les había indicado, para practicar, para que nuestro cerebro tenga más agilidad al momento de resolver. Muy bien, entonces 108.64 por 720 son 78.220.8 y eso lo voy a dividir entre 2 y nos va a quedar 39.110.4. Bueno, entonces el área es precisamente eso lo que mide y viene en centímetros cuadrados, que es la unidad que nos pidieron, 39.110.4. ¿De acuerdo? Ese es el área. Ahora bien, maestra, ¿ya terminamos nuestros problemas de lo que nos pidieron? Sí, pero tengo un problemita extra, porque hay veces que es bueno retar a nuestro cerebro. Aquí dice, el perímetro de un cuadrado que tiene por área 100 centímetros cuadrados es... Ah, Chihuahua, me piden el perímetro, pero lo único que me dan es el área. Pero el perímetro lo obtengo si tengo cuánto mide un lado, maestra. Yo no tengo cuánto mide un lado. ¿Cómo voy a hacer para resolver eso? Pues muy sencillo. ¿Se acuerdan que hay que primero imaginarnos de qué nos hablan? En este caso nos están hablando de un cuadrado. Pues puedo dibujar mi cuadrado. ¿Cómo encuentro el área de un cuadrado? Pues lo encuentro multiplicando lo que mide un lado por lo que mide el otro lado. Y eso, si lo multiplico, me va a dar el área. Entonces, quiere decir que si yo pongo mi estructuración, que ya habíamos dicho, datos, fórmula, sustitución, operaciones, resultado, pues dentro de los datos que me dan, pues solo me dan el área, 100 centímetros cuadrados. ¿Qué tengo que encontrar? Tengo que encontrar el perímetro, pero para encontrar el perímetro tengo que saber cuánto mide un lado. Entonces, ¿alguien se acuerda cuál es la fórmula para encontrar el área de un cuadrado? Ya la dijimos ahorita, sería lado al cuadrado. Y para encontrar el perímetro sería igual
a 4 veces lo que mide un lado. ¿Por qué? Porque como es un cuadrado, los 4 lados miden exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que si yo solo tengo el área, pues puedo hacer lo siguiente. Área, que son 100 centímetros, sería igual al lado al cuadrado. Y esto, para poder resolverlo, vamos a hacer uso de las operaciones contrarias. A ver, maestra, ahí dice lado al cuadrado. ¿Qué es lo contrario de elevar al cuadrado? ¿Ya se acordaron qué es? ¿Alguno ya se acordó? Pues lo contrario de elevar al cuadrado es sacar raíz cuadrada. Elevar al cuadrado es multiplicar un número por sí mismo, 2 veces. Y raíz cuadrada, que es lo contrario, es encontrar un número que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé el número que me estaban dando. Entonces, muy sencillo. A ver, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 100? ¿Cuál será? 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, y así me puedo ir. Pero también pueden usar la calculadora con la operación inversa. Y en este caso, muy sencillo, la raíz cuadrada de 100 son 10. ¿Por qué? 10 por 10 son 100. Muy bien, entonces ya tengo cuánto mide un lado. Un lado mide 10. Bueno, y lo segundo es el perímetro. El perímetro es 4 por lado. Entonces sería multiplicar 4 por 10. Y eso me dan 40. ¿40 qué? 40 centímetros. Y entonces, aparentemente era un problema súper difícil porque solo me daban el dato de área y me pedían el perímetro. Y resulta que lo pude hacer de manera muy sencilla, relacionando las fórmulas de áreas y de perímetros. ¿Qué fue lo importante aquí? Pues ver mi dibujo. Con eso pude resolver más fácil mi problema. Chicos, terminamos la clase del día de hoy. Así que no me resta más que decirles, cuídense mucho, por favor, cuiden a su familia, quédate en casa, ahí aprendamos juntos, porque yo me quedo en casa aprendiendo en Escuela TV. Nos vemos muy pronto, la próxima semana, con el favor de Dios. Hasta luego.